historia de la Revolución Mexicana es la historia de otro fracaso. Hay que ver lo que es ahora la Ciudad de México, con 10 millones de habitantes, todos los problemas que tiene, y cómo los defectos de la Nueva España se han acumulado en el México actual. Por ejemplo, el centralismo, por ejemplo, el estado patrimonial, el nepotismo, el personalismo, los monopolios de toda índole, etcétera. Y estamos cerca de que se produzca ese cambio porque llevamos luchando tantos siglos. No, mira, yo no creo que el siglo XX ha sido el siglo de las ilusiones, pero también ha sido el siglo de las ilusiones perdidas. Los sistemas políticos, las ideologías políticas del siglo XX han creado esquemas más o menos geométricos en los cuales han querido encerrar a la realidad. Y la realidad se ha vengado cruelmente. La política no puede no es una religión. En consecuencia no puede salvar a los hombres. Tampoco es una filosofía y en consecuencia tampoco puede darle sabiduría a los hombres. Los hombres, la política no puede, la política revolucionaria, para hablar de un modo más claro, no puede hacer de los lobos corderos. No los ha hecho. Al contrario, ha convertido a los lobos en lobos más lobos. En consecuencia, yo no creo que la política pueda ofrecer una solución a los problemas fundamentales de la condición humana. Y por eso me anima el espectáculo de España, pero también me alarma un poco. Me anima porque al fin el pueblo español ha recobrado la iniciativa. Y está a punto de convertirse en una nación moderna, en una nación democrática. Y esto va a tener una influencia inmensa en el resto de América Latina. Probablemente la evolución de ustedes acelere en un sentido positivo la evolución de América Latina. Al mismo tiempo, la nueva democracia española, esta democracia naciente, que a mí me da muchas esperanzas, también me alarma un poco. Me alarma que los españoles vayan a caer en la ingenuidad de pensar que los sistemas políticos pueden remediarlo todo. No es verdad. La historia del siglo XX es la historia de las utopías convertidas en campos de concentración. Esa es la historia de la Unión Soviética y esa es la historia de China. Y esa es la historia de otros países que llamamos indebidamente socialistas. En consecuencia, no hay que esperar demasiado. Hay que esperar, en cambio, de la crítica y del pluralismo. La vocación democrática debe ser una vocación también crítica y pluralista. Y los españoles deben introducir, yo creo, no me atrevo a aconsejar, ¿quién soy yo para aconsejarlos? Pero me atrevo a desear que los españoles introduzcan un poco de escepticismo y un poco de distancia en su pasión política. Que sepan que la política es el arte de convivir y no el arte de cambiar al hombre. Sospecho, sin embargo, que las cosas que nos ha dicho Octavio Paz de una manera absolutamente subconsciente han sintonizado con la realidad española. Yo pienso que el español está ilusionado, pero escéptico, que el español está deseoso de ese cambio, pero sin embargo no piensa que todas las cosas le van a ser regaladas y entregadas porque sí. En definitiva, hay que creer un poco más en uno mismo y en el trabajo colectivo y en la capacidad de diálogo y en la capacidad de crítica, más que en que las ideologías van a resolvernos los problemas. La cultura hispánica, cuando no hablo solamente de España, sino también hablo del resto de nosotros, de los pueblos de América, me parece que es una civilización a la cual le falta, es la gran carencia nuestra, la dimensión crítica. Nosotros tuvimos un siglo XVII espléndido y hemos tenido un siglo XX no tan malo. Hemos tenido grandes novelistas y grandes poetas. Lo que no hemos tenido es un buen siglo XVIII. Es decir, no tuvimos una buena edad crítica. Ahora bien, la crítica es muy importante porque la crítica el siglo XVIII le enseñó a los europeos la tolerancia. En la tradición española tenemos un Calderón, tenemos un Cervantes, pero nos falta un Hume, un Locke, un Kant, un Diderot, un Voltaire. Es lo que no tenemos. Y esto es la herencia que nosotros tenemos que recobrar y reinventar. Por eso el experimento español me parece muy importante.
Volvamos a México. En algunos de sus ensayos, que hay cantidades, como ven ustedes, recogidos aquí en muchos libros, y no están todos los que son, estudia una serie de características raciales del mexicano, de su pueblo, de sus costumbres, y entre otras cosas nos dice Octavio Paz que el mexicano es máscara el rostro y máscara la sonrisa, que el mexicano es un ser receloso y un ser celoso de su propia intimidad, y que nos da siempre una máscara. Es un país en conflicto. Un país, en primer lugar, dividido entre dos tradiciones difícilmente compatibles. Por otra parte, es un país muy viejo y un país muy nuevo. Es un país que además sufrió la influencia del liberalismo francés y del liberalismo norteamericano en el siglo XIX, y es un país vecino de los Estados Unidos. Bueno, todo esto, y además con una historia trágica, una historia infortunada, una historia llena de dramas y de fracasos, y todo esto ha creado una conciencia colectiva, diríamos, insegura. La máscara es la impasibilidad, pero detrás de la máscara está un rostro vivo y atormentado. Hay una serie en ese ensayo de estudios acerca de algunas palabras que antes de ese ensayo tan lúcido uno no sabía muy bien a qué obedecían, pero que explican una serie de claves muy concretas, que son la palabra abrirse, la palabra rajarse, en fin, tantos otros verbos que son... Sí. Bueno, yo creo que habría que hacer... yo me serví para escribir este libro un poco del psicoanálisis, y sobre todo de la idea fundamental de Freud. Es decir, que las ideas en realidad son expresiones de realidades escondidas y no declaradas. Es decir, que lo visible se explica